confesión. Hace alrededor de 15 años, en la Universidad del Claustro de Sor Juana se organizó en aquella ocasión una semana dedicada a Octavio Paz, y me tocó a mí coordinar los eventos académicos de esa semana, y nos propusimos buscar a distintos especialistas que durante cada uno de los días de la semana pudiesen abordar alguno de los temas en la obra de Octavio Paz. No tuvimos ningún problema en encontrar quien hablara de la poesía de Octavio Paz, de la crítica de arte, de su estancia en la India, etc. Pero cuando llegamos al punto de quién iba a hablar sobre la visión de la historia en Octavio Paz, se nos fue agotando el tiempo y nunca encontramos a alguien que pudiera hacerlo. Y entonces verticalmente se me asignó a mí la tarea de preparar un trabajo sobre la visión de la historia en Octavio Paz. De manera muy rápida me propuse hacer una lectura historiográfica de postdata, y encontré ahí cosas extraordinarias desde el punto de vista de la historia y de los historiadores. El impacto fue enorme, al grado de que decidí seguir investigando sobre el tema. Y la segunda parte de la confesión es que inicialmente me había propuesto estudiar la visión de la historia en la obra de Octavio Paz. Absurdo. Cuando comencé solamente con el análisis o el estudio del Laberinto de la Soledad, me di cuenta de que aquella era una obra tan compleja que bastaba con circunscribirse a ese ensayo, que, dicho sea de paso, lleva un título extraordinariamente paradójico, porque aún siendo un laberinto de la soledad, está poblado o densamente poblado de múltiples presencias de historiadores, de filósofos, de escritores, de poetas, y no se diga de personajes mitológicos. Hay un entramado extraordinariamente complejo en virtud de esas presencias que están poblando o que están transitando por el laberinto de la soledad. Después de ya muchos años de trabajar sobre el tema, me sigue impresionando, todavía sigo encontrando cosas muy valiosas para los historiadores dichas por un poeta. En ese sentido, lo que yo voy a comentar a ustedes es la visión de un historiador, ¿no?, acerca de la obra de un poeta. Pero esto a su vez me ha llevado a volver a mirar la historia según la mira un poeta. Como puede reconocerse en la actualidad, la poesía fue siempre anterior a la prosa. Tanta odiosa la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Así comienza Homero el relato en verso de lo acontecido durante el último periodo de la guerra de Troya, luego de 9 años de un combate que parecía no tener fin. Pero Homero era poeta, no historiador, y la Ilíada no se lee como una obra de historia, sino como expresión ejemplar de la poesía épica. Y sin embargo, no deja de ser un relato de hechos pretéritos. Proponer que en el laberinto de la soledad Octavio Paz emprendió un reencuentro de la poesía con la historia reclama una precisión elemental. Todo reencuentro supone un desencuentro, al igual que toda reunión sigue necesariamente a una separación. Desencuentro y separación a su vez suponen una unidad anterior. Si el pasado solo existe como pasado conocido, y todo conocimiento del pasado se construye mediante una narración, es preciso reconocer que el acto de contar lo que pasó fue en la antigüedad una creación mitopoética. En creaciones de culturas alejadas por el tiempo y la geografía, ya sea el mito bíblico del Génesis, los trabajos y los días o la leyenda de Quetzalcóatl, se percibe un sustrato común.
un discurso poético que da cuenta ya de la creación, ya de las acciones de dioses y héroes, ya del ordenamiento del universo. Durante siglos, esa forma de discurso que impregna por igual al mito, a la leyenda o a la poesía épica, estuvo exenta de todo cuestionamiento acerca de la verdad de los hechos relatados. Y no obstante, cumplió una importante función en la configuración de letos de pueblos, naciones y etnias. Además de crear la imagen de un origen común, el discurso poético jugó un papel de primer orden en la formación de los miembros de una comunidad. En el caso de los griegos fue un componente elemental de la paideia, ya como iniciación en un estilo de vida, la transmisión de un ideal heroico que permite sacrificar la vida terrenal por la gloria como modelo de una ética del honor. Y en este sentido, junto a la poesía, los poetas gozaron de un enorme prestigio social. De nueva cuenta, la civilización griega permite apreciar un fenómeno que, podemos suponer, debió ser semejante en otras culturas y civilizaciones: la escisión de poesía e historia. A partir del siglo V a.C., por distintas vías comenzó a evidenciarse la elevación de logos por encima del mito y de la poesía. Aunque balbuceante aún, el cateo de Mileto es de los primeros en introducir la verdad como criterio de validez del conocimiento. Lo que aquí escribo, decía, es el relato de lo que me parece verdadero, pues los griegos cuentan muchas cosas, en mi opinión, ridículas. En sus 9 libros de la historia, Heródoto reunió su descripción de las tierras conocidas con el relato de los acontecimientos pasados, pero procedió por medio ahora de una investigación y abandonando el verso en favor de la prosa, proceder que le ha valido el título, cuestionable hasta cierto punto, del padre de la historia. Por su capacidad para agitar el alma de los oyentes, despertando en ellos afectos vehementes de dolor, tristeza o melancolía, a través del elemento patético inherente a la poesía épica, dañando así el espíritu cuando no se posee el conocimiento de la verdad, Platón optó por la expulsión de los poetas de la sociedad ideal que trazó en la República. Lamentaba que los poetas construyeran imágenes falsas de la religión y deformaran las virtudes humanas. Luego de rendirles homenaje, derramar perfume sobre sus cabezas y coronarlos con las cintillas de los sacrificios, había que despedirlos de la polis. El logos, asumido ahora como paideia, desplazaba a la poesía reclamando para sí la primacía en la educación. Se inició así el largo camino de la escisión. El saber en sus distintas vertientes se orientó por el camino del logos, al tiempo que a la poesía se le redujo al plano meramente estético. Los caminos se escindieron. La construcción del discurso histórico, es decir, el contar lo que pasó por medio de la creación de imágenes, dejó de ser una tarea de los poetas. La prosa de hombres de Estado, filósofos y eruditos fue ganando terreno en la historiografía, una historiografía hecha ahora ya no para ser escuchada, sino para ser leída. Es cierto que hasta el siglo XIX la historiografía seguía siendo un género literario, pero su vínculo con la poesía parecía totalmente disuelto. Un renovado impulso, generado por la pretensión de hacer de la historia una ciencia y por la formación de los historiadores profesionales en las instituciones académicas, se buscó incluso deslindar a la historia de la literatura. Por fin, la escisión entre los discursos poético e histórico parecía consumada. La estética y la ciencia ocupaban ahora el lugar que les correspondía. Este es el contexto desde el cual cobra una singular relevancia la incursión de Octavio Paz en el ámbito de la historia. Como he tratado de demostrar, el laberinto de la soledad, lo mismo que Postdata y otros escritos en prosa, revelan un reencuentro de la poesía e historia, del cual surge una visión poética de la historia. Por una coincidencia de esas que suelen descubrirse en biografías e historias de la literatura, el mismo año que apareció El laberinto de la soledad, se publicó en México la primera edición de Canto General de Pablo Neruda. Compuesto de 15 secciones y 231 poemas,
que forman una cascada sinfónica, el libro del poeta chileno es pródigo en imágenes metafóricas para describir el espacio del continente americano y luego contar su personal historia de América Latina, de la geografía americana, asimilada a la imagen femenina, dice Neruda. Amada de los ríos, combatida por agua azul y gotas transparentes, como un árbol de venas es tu espectro de diosa oscura que muerde manzanas. Al despertar desnuda entonces eras tatuada por los ríos, y en la altura mojada tu cabeza llenaba el mundo con nuevos rocíos. Te trepidaba el agua en la cintura, eras de manantiales construida y te brillaban lagos en la frente. Seguro que tenían la imagen de los grandes lagos. En el plano narrativo, su historia resulta extraordinariamente selectiva y se convierte más en crónica que en verso a medida que se acerca al presente relatado por Pablo Neruda, su presente, que es 1945. Cortés no tiene pueblo, dice, es rayo frío, corazón muerto en la armadura, y avanza hundiendo puñales, golpeando las tierras bajas, las piafantes cordilleras de los perfumes, pasando su tropa entre orquídeas y coronaciones de pinos, atropellando los jazmines hasta las puertas de Tlaxcala. Bueno. Perdón, voy a retomar el ritmo continuo. Y avanza, Cortés no tiene pueblo, es rayo frío, corazón muerto en la armadura. Y avanza hundiendo puñales, golpeando las tierras bajas, las piafantes cordilleras de los perfumes, pasando su tropa entre orquídeas y coronaciones de pinos, atropellando los jazmines hasta las puertas de Tlaxcala. ¿Será este acaso el producto del reencuentro de la poesía con la historia, expresión de una visión poética de la historia? La relectura una y otra vez del canto general me convence de lo contrario. Hay allí una poesía con tema histórico, el drama de América Latina, cuya geografía y culturas originales fueron violentadas para iniciar una larga historia de injusta opresión. La sensibilidad de un poeta convencido de la función social y política de la poesía, una poesía que lleva en todos lados la impronta de la postura ideológica de su autor, pero no una visión poética de la historia. Hasta 1950, Octavio Paz había publicado poco más de 80 textos en prosa, entre ensayos, artículos, notas y reseñas. En muchos de ellos se reconocen temas y reflexiones, como el problema de la mexicanidad, la vitalidad del mito, la tensión entre soledad y comunión, que luego reaparecen en el laberinto de la soledad, lo que permite apreciar que este ensayo no es un conjunto de opiniones espontáneas o consecuencia de un estado de homestick, como Emilio Paz se refirió, sino una obra de síntesis. También se encuentran en él convicciones en las que Paz se mantuvo fiel al paso de los años. Una de ellas es sin duda la imagen de la condición del ser humano, del hecho decisivo, dice Octavio Paz, que nos hace ser hombres, es decir, ser temporales, ser mortales y lanzados siempre hacia algo, hacia lo otro, la muerte, Dios, la amada, nuestros semejantes. Es justo en esa condición de ineludible proyección hacia la otredad, la que al desdoblarse en 4 dimensiones acompaña su visión antropológica del ser humano que transita por el laberinto. Si posee una estructura compleja que se manifiesta en varios planos, psíquico, mítico e histórico, su forma de ser es inseparable de su relación con el mundo, con el otro, con el trasmundo y consigo mismo. Paz emprenderá la indagación del carácter del mexicano por una vía hermenéutica, es decir, mediante la exploración de las actitudes vitales que expresan su relación con la otredad. Al indagar la relación con el mundo mediante el examen de la oscilación entre ocultamiento y revelación del pachuco, intentos por ocultar su desnudez suprema, llegará a la identificación de la orfandad y el sentimiento de soledad del mexicano.
una soledad dramática y compleja que tiene su origen en un pasado mítico y adquiere por tanto una dimensión cósmica. En el Valle de México dice: el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila entre poderes y fuerzas contrarias, ojos petrificados, bocas que devoran. Al explorar la relación con el otro, en el capítulo Máscaras Mexicanas, y poniendo en juego la dialéctica de lo abierto y lo cerrado, encuentra el recurso a una serie de mecanismos psicológicos: el hermetismo, el machismo, la predilección por las formas y los formulismos, el recato femenino, la mentira, la simulación y el disimulo, para ocultar su ser ante la mirada del otro, formas para preservar la soledad que ponen de manifiesto la predilección del mexicano por lo cerrado. El polo contrario de lo cerrado tiene lugar durante la fiesta, sea civil o religiosa, y es expresión de la relación con el trasmundo, en tanto que revuelta o retorno al comienzo. La fiesta es negación de las formas y del orden para instaurar un espacio y un tiempo distintos que propician la apertura, casi siempre explosiva. Dice Paz: ella nos lanza al vacío, embriaguez que se quema a sí mismo, disparo en el aire, fuego de artificio. Al extinguirse la fiesta y restaurarse el orden, el mexicano regresa al ensimismamiento, a su soledad, a su laberinto. Queda al final la indagación de la relación del mexicano consigo mismo, con su origen. En los hijos de la Malinche, Paz sigue una vía inusitada: el análisis semántico de la palabra maldita entre los mexicanos, la chingada. La chingada, dice Paz, como lugar, cuando los mexicanos dicen vete a la chingada, la chingada designa un lugar ambiguo, indeterminado. Nadie sabe dónde es, ¿verdad?, ni en qué consiste ese lugar. En cambio, ¿verdad?, en su forma objetivada, la chingada sí tiene un referente preciso: es la madre violada. En el origen del mexicano hay, por lo tanto, un origen oculto, no resuelto. Paz representa ese conflicto de naturaleza simbólica mediante una fórmula trinitaria en la que cada elemento tiene una doble expresión, mítica e histórica. El Padre, que es al mismo tiempo Dios Padre, en tanto que creador, figura iracunda, patriarca, es también Hernán Cortés, que es la representación del extranjero que castiga a los otros. El Hijo, que es el Cristo sangrante, golpeado por los soldados, representación de la redención, pero también es Cuauhtémoc, símbolo del estoicismo, con quien se identifica el pueblo mexicano. La Madre, el tercer elemento de esta tríada, que es la Virgen de Guadalupe en su imagen de Madre Protectora, representa también a Malinche, la Madre Violada, representación de la entrega. La historicidad de Hernán Cortés y de la Malinche se diluye, pero ambos se mantienen como símbolo de un conflicto resuelto. Quiero abrir un breve paréntesis para indicar que sobre todo en esta parte, en este análisis semántico de la palabra maldita y la conclusión, ¿verdad?, en el sentido de que los mexicanos somos unos hijos de la chingada, provocó un gran enojo en su momento. Pero, ¿verdad?, más de 50 años después, los lectores mexicanos siguen, muchos lectores mexicanos siguen asombrándose, enojándose ante esta expresión, ¿verdad? Y es lamentable, me parece, porque se hace una lectura literal en lugar de una lectura tratando de encontrar el simbolismo que está ahí, que además es importantísimo para explicar la historia de México. Me parece que hacer esa lectura literal viene o sigue abonando en la incomprensión de los mexicanos respecto de su propio pasado. Y esto tiene un sentido, diríamos, propiamente psicoanalítico. No hay un reconocimiento del trauma, no hay una visualización del trauma, por lo tanto, la visión va a seguir siendo la misma. Luego de identificar el sentimiento de soledad, la dialéctica de lo abierto y lo cerrado, así como la negación y ruptura respecto del origen, como elementos que marcan las oscilaciones en la forma de ser del mexicano, Paz se propuso desentrañar la relación
entre historia y carácter. En el despliegue de su visión de la historia, pondrá en juego un procedimiento propiamente poético que consiste en captar la semejanza entre los fenómenos psíquicos que experimenta un individuo y los procesos históricos que definen a una sociedad, lo que equivale a postular un juego de correspondencias entre las oscilaciones del carácter del mexicano y el ritmo del devenir. Desafortunadamente no me dará tiempo de explayarme más en la parte que corresponde a la estética de las correspondencias de los románticos alemanes, de quienes estoy convencido Paz abreva directamente, ¿no? Pero lo que sí puede señalarse y puede constatarse, me parece, en las páginas del laberinto de la soledad, es que todos los procedimientos, ¿verdad?, de Paz en su interpretación de la historia no es un procedimiento a través del análisis de los documentos históricos, ni de la integración de estadística, ni de la constatación de lo que dice un autor y otro. Es una actitud propiamente poética que procede fundamentalmente a partir de la analogía. Y esta analogía es fundamental, no solamente en el laberinto de la soledad, sino en otras obras de Paz, ¿verdad? El buscar la semejanza, o mejor dicho, postular entre los fenómenos psíquicos de un individuo, ¿verdad?, en el cual se pueden identificar traumas o conflictos escondidos pero no resueltos. Sucede lo mismo con una sociedad. Hay una analogía constante entre la sociedad como ente colectivo y lo que le pasa al individuo, ¿no? Lejos, lo que equivale a postular un juego de correspondencias entre las oscilaciones del mexicano y, muy importante, para descubrir el ritmo de la historia. Paz aquí me sorprende porque planteará con toda claridad algo que los historiadores no han planteado, es el ritmo de la historia. La historia, dirá Paz, sigue un ritmo, ¿no? Y el ritmo es concomitante a la poesía. Lejos de la idealización de las sociedades prehispánicas, fortalecida por el nacionalismo cultural postrevolucionario de la época, Paz lleva a cabo una caracterización de Mesoamérica incorporando las aportaciones de investigaciones entonces recientes, como las de Paul Kirchhoff en relación al concepto de Mesoamérica, de Arnold Toynbee en relación a su explicación del desarrollo de las civilizaciones y de Jacques Soustelle en relación a la religiosidad de las sociedades mesoamericanas. Resultado de un largo proceso, dirá Paz, de sucesivas etapas de creación, desgaste, recreación y combinación cultural que culmina con la síntesis que emprenden los aztecas, subraya la imagen de Mesoamérica como una totalidad compleja que alberga tanto la homogeneidad como la diversidad. Tampoco me puedo explayar mucho en ese sentido, pero también quedaría muy claro desde un estudio historiográfico que en su interpretación del pasado, Paz no está expresando opiniones personales. ¿Sí? Él ha emprendido la lectura de algunas obras de algunos historiadores, incluso antes de que se lean en México. ¿Sí? El caso de Arnold Toynbee, que tiene oportunidad de leer en inglés, ¿verdad? O el caso de Jacques Soustelle, que lo lee directamente en francés durante su primera estancia en el servicio exterior. Y no solamente de historiadores, hay muchos otros autores, muchos otros pensadores que Paz ha leído y que operan como una fuente para su interpretación de la historia, de tal manera que no son opiniones personales. A causa de la religiosidad que impregna aquellas sociedades, continúa, la conquista no puede explicarse solo por el genio militar de Cortés ni por la superioridad técnica de los españoles. Paz pone en juego aquí un modelo de explicación histórica en términos de razones necesarias y razones suficientes. La superioridad de Hernán Cortés, o mejor dicho, el genio de Hernán Cortés y la superioridad de los militares son razones necesarias para explicar la conquista, pero no son suficientes, dice Paz. Aludirá entonces a un desfallecimiento cósmico que lleva a los aztecas a dudar y a ceder. Para ellos se trata de un acabamiento de los tiempos y por tanto del abandono de los dioses que los dejan en el desamparo y la orfandad. Paz acude constantemente a las analogías y a las comparaciones históricas.
Mientras Roma y Bizancio experimentan la seducción de la muerte al final de su historia, los aztecas sienten el escalofrío de la muerte en plena juventud. Aquí aparece la introducción de otro elemento que me parece extraordinariamente valioso para la interpretación de la historia y que causa sobre todo mucho rechazo entre los historiadores. Es decir, cómo introducir estados del alma, ¿verdad?, para explicar un acontecimiento histórico. Esto le causa repulsión a los historiadores. Sin embargo, me parece que gana o tiene una gran fuerza explicativa. Y si tratásemos de establecer una relación empática con lo que le sucede a Moctezuma, se le viene el mundo encima. No, bueno, ya no digamos el mundo, el cosmos, ¿verdad? Es cierto, los dioses lo abandonan. Y sí, se puede aludir a la ballesta, las armas de fuego, las estrategias, el genio militar de Cortés, pero como dirá Paz, esas son razones necesarias, pero no suficientes para explicar la conquista como un fenómeno no exclusivamente militar, sino como un fenómeno ante todo histórico y cultural, ¿no? Lo que viene después no es consecuencia nada más de la superioridad militar, es consecuencia también de esa sensación o de ese sentimiento de abandono de los dioses y por lo tanto de la orfandad en la que quedan los indígenas. Desde entonces, la historia de México será un tránsito marcado por el enfrentamiento de las formas y la realidad, de la continuidad y la ruptura. Así, mientras conquista y colonia son una ruptura con el mundo mesoamericano, el periodo independiente se prolonga como una continuidad del orden cerrado en que consiste la sociedad colonial. Solo la reforma rompe con ese pasado, pero solo para dar paso a la inautenticidad, a la máscara. De nuevo, el porfiriato restaura un pasado tras la máscara de la modernidad. La revolución, en cambio, será una instintiva vuelta al origen. Continuidad y ruptura, forma y realidad, razón e instinto son una especie de modalidades históricas que se proyectan sobre el fondo de la dialéctica de lo abierto y lo cerrado, que Paz había descubierto en la forma de ser del mexicano y que ahora traslada a la historia para descubrir el ritmo histórico. Un ritmo que se produce en el encadenamiento de una estructura binaria que origina dos formas de relación, entre forma y realidad, así como entre razón e instinto, tiene lugar una relación de correspondencia o no correspondencia. Por ejemplo, entre la Constitución de 1857 y la realidad nacional. Paz dirá que la Constitución del 57 es como una camisa de fuerza con base en la cual se quiso maniatar a la realidad mexicana, ¿sí? Pero la realidad cobró venganza después con la revolución. O el impulso instintivo de las facciones populares en la Revolución Mexicana y la racionalidad de los dirigentes políticos. Entre esta tendencia de un Emiliano Zapata que muere como vivió, dice Paz, abrazaba la tierra, y la racionalidad moderna de las otras facciones revolucionarias. Es una lucha o un enfrentamiento entre el instinto. Las facciones populares se mueven por el instinto. No necesitan, dice Paz, racionalizar ni establecer grandes sistemas para explicar su levantamiento. Su levantamiento es instintivo, pero choca con la racionalidad, ¿verdad?, la tendencia al orden de las otras facciones revolucionarias. Otros elementos de esa estructura binaria determinan un movimiento oscilatorio. Primero, en el plano del ser, la oscilación entre soledad y comunión, entre ocultamiento y revelación, entre cierre y apertura, entre autenticidad e inautenticidad. Todas esas oscilaciones que caracterizan, o mejor dicho, que forman el carácter del mexicano, están también en la historia de México. La historia de México es eso, es una oscilación entre soledad y comunión, entre revelamiento y ocultamiento, entre cierre y apertura, entre autenticidad e inautenticidad. Hace unos años, con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, tuvimos que enfrentar otra vez este problema. Es decir, cómo salir de este ensimismamiento como país y abrirnos hacia el mundo, ¿no? Y un tercer nivel es el de la relación con el mundo, mexicanidad y universalidad.
problema, un enfrentamiento muy fuerte, sobre todo en los años 40, cuando todavía en México sigue abierta la disputa entre hispanistas y colonialistas, ¿no? Cuando se descubren en el Hospital de Jesús los restos de Hernán Cortés, ¿no? Hay, digamos, como un fortalecimiento de la tendencia hispanista. Los hispanistas encuentran ahí una motivación muy importante. Pues no, ahora la profesora Eulalia Guzmán habrá de hacer con pompa y platillo el anuncio de que se han descubierto los restos de Doctor. Cosa que nunca se puede mostrar, pero lo importante aquí es ese enfrentamiento, ¿no? Que está vivo todavía. El enunciado del ensayo, El laberinto de la soledad, se convierte en una metáfora de la historia de México. Si desde el punto de vista arquitectónico o gráfico, el laberinto es una construcción inmóvil, su simbolismo, en cambio, se asocia necesariamente al tránsito por su interior. Su traza tiene como propósito el extravío y la confusión de quien trata de recorrerlo, así sea solo con la mirada. Dicho sea de paso, en realidad solamente tenemos acceso visual a un laberinto suponiendo una vista superior. Si nosotros nos colocamos frente a la entrada de un laberinto, no podemos apreciar en qué consiste el laberinto. ¿Sí? Pero también tiene la finalidad de preservar el centro, que resguarda algo valioso, lo cual, desde el punto de vista psicoanalítico, es el sí mismo. El laberinto en el psicoanálisis, con algunas líneas del psicoanálisis, se convierte en eso, es la búsqueda del sí mismo. Hay aquí también indudablemente toda una simbólica del laberinto en la que no puedo explayarme, ¿verdad? Salvo en estas dos, bueno, mencionaré una más. Esta cuestión del laberinto como una construcción que encierra a una entidad que tiene que recorrerlo, ¿sí? El laberinto no es una prisión en la cual quien está dentro está quieto. No, quien está al interior del laberinto está recorriendo los pasadizos, está buscando algo. ¿Sí? Y la otra idea en la que se asocia el laberinto al movimiento es en estos laberintos que se construyeron en las catedrales góticas, ¿sí? O en el piso, o grabados en las columnas, y que representaron el camino a Jerusalén. ¿Sí? Cuando era imposible llevar a cabo las peregrinaciones a Tierra Santa, los fieles debían recorrer el laberinto que estaba trazado en el piso de rodillas, ¿verdad? O bien seguir con la yema de los dedos el laberinto grabado en las columnas. Y eso era simbólicamente, o equivalía simbólicamente a haber realizado la peregrinación a las Tierras Santas. Luego de estas consideraciones, podemos ahora resumir los rasgos que distinguen la visión de la historia de Octavio Paz como un reencuentro con la poesía. Así como los románticos alemanes habían emprendido una estetización de la realidad, la interpretación histórica que Paz elabora en El laberinto de la soledad equivale a una estética de términos. Si esto pudiera parecer en primera instancia desmedido, cobra sentido en tanto que se trata de una manera de mirar, de captar y de pensar la tensión que marca el pulso del devenir. Y es que la constante que se aprecia en esa interpretación es el estrecho vínculo que Paz establece entre historia, creación y expresión. Todas las sociedades a las que él alude son caracterizadas y valoradas históricamente en términos de su capacidad de creación de formas. ¿Sí? Aquí creo que hay dos nutrientes, tanto los románticos alemanes como Arnold Toynbee. Más que a través de la sucesión lineal de acontecimientos o en forma paralela a ella, la historia se realiza como un proceso creativo de formas de hacer y producir, formas de organización social y política, formas de relacionarse con el mundo, con el otro, con el trasmundo y consigo mismo. En síntesis, con todo cuanto abarca el concepto de cultura. En este sentido, la historia que fluye por el laberinto de la soledad
es un relato que se configura mediante el despliegue de la capacidad creativa de una sociedad para la producción de formas. De ahí que guarda elementos interpretativos que la acercan a la visión de la historia de Jean-Baptiste Vico, de Hegel, de Marx, de Toynbee y de Ernst Cassirer. Pero es necesario considerar que toda creación humana es expresiva, es simbólica. Así, la creación de formas que expresan al ser o a la realidad se convierte en el núcleo del dinamismo de la historia. Si bien aquello que genera el movimiento es también su contenido. Por eso el hombre no tiene historia, es historia. En dos ocasiones Paz enfatizará esta idea, que es una especie de radicalización del planteamiento de José Ortega y Gasset. Ustedes recordarán José Ortega y Gasset oponiéndose a la visión cientificista del ser humano. O sea, las ciencias se la han pasado buscando la esencia del ser humano y han fracasado. ¿Por qué? Dicen, pues porque el hombre no tiene esencia, lo que tiene es historia. Paz aquí hace un planteamiento radical. No es, una cosa es decir, el hombre tiene historia. Nosotros decimos el hombre tiene historia, es como si pensáramos que está el ser humano y además hay algo que es historia. Y pareciera ser que incluso el ser humano viene cargando, o la historia lo va empujando por atrás, como si fueran dos cosas. Dice, no, el hombre es historia. En postdata dirá, entre vivir la historia e interpretarla se pasan nuestros días. El hombre es historia. Dice, la historia no está delante ni atrás, no está ni afuera ni adentro. La historia, el pasado, somos nosotros. En tanto que el hombre no tiene historia, sino que es historia, por eso el carácter explica la historia solo en la medida que la historia explica el carácter. Aquí resuelve, ¿verdad?, algo que los lectores desde los primeros capítulos empiezan a esperar con ansia. ¿Será acaso, digamos, que la historia de México explica la forma de ser, la forma en que somos los mexicanos? ¿O podría ser al revés? Que nuestra forma de ser es la que le impone su impronta a nuestra historia. No, el carácter explica la historia solo en la medida en que la historia explica el carácter. Y esto tiene que ver también con otro elemento que tampoco puedo abundar, que es una serie de planteamientos que corresponderían propiamente a la teoría de la historia. Paz en varias ocasiones se opone o duda u objeta el modelo de explicación causal, la relación entre la causa y el efecto. Por ejemplo, cuando alude a estas formas de actuar del mexicano. Es decir, sí, a veces podemos encontrar una causa ya unida en el pasado, pero después parece ser que las causas operan automáticamente. Las causas ya desaparecieron y las reacciones se siguen produciendo. O sea, en realidad no hay causas y efectos, solo hay un proceso de mutuas interacciones. La relación entre historia y carácter es eso, una interacción, no un esquema de explicación mecánica o lineal entre la causa y el efecto. En esa estética del devenir de Octavio Paz, en esa estética del devenir que se advierte en El laberinto de la soledad, la correspondencia entre historia, creación y formas de expresión del ser es un ideal, pues no siempre las formas corresponden al ser o a su realidad. En algunas cosas, en algunos casos, las formas ocultan al ser, en otras niegan al ser. Y la creatividad, por su parte, no describe tampoco un continuo inalterable. Hay momentos de desgaste, de imitación, de pérdida de las libertades o de ímpetu para crear. Por eso, el fluir de los hechos constituye un proceso que implica despliegue y repliegue, soledad y comunión, continuidad y ruptura, cierre y apertura, linealidad y oscilación. Se puede constatar así que los dos planos del laberinto de la soledad que integran las indagaciones sobre el carácter del mexicano y la historia de México tienen siempre como trasfondo ya la capacidad, ya la disposición o la posibilidad para crear. Mesoamérica es Mesoamérica en función de su capacidad de crear.
esta capacidad de creación, de asimilar los elementos de las otras culturas, la capacidad de los aztecas para emprender una síntesis cultural, etc. La colonia, la independencia, la reforma, el porfiriato, la revolución y el México posrevolucionario son momentos o periodos históricos cuyo desarrollo y desenlace está delineado por la creación o imitación de formas, ya como relación auténtica con el ser del individuo y la nación, ya como enmascaramiento o como inautenticidad. Lo laberíntico de la historia de México consiste en que este es un tránsito, una búsqueda de formas que expresan el ser. La historia de México, dice Paz, es la búsqueda de su filiación histórica. Esa búsqueda que lleva a cabo al interior del laberinto y que solamente podrá encontrar una vez que acceda al centro y entonces tenga la posibilidad de emprender la salida para trascender la soledad y salir al encuentro del otro, es decir, de la comunión. Una estética de la historia de filiación romántica como la de Octavio Paz solo podía desarrollarse a condición de subrayar lo expresivo en que se manifiesta la triple estructura del ser humano, psíquica, mítica e histórica, y que tiene su correlato en la nación, pero también a condición de un mirar poético que capta la oposición de los contrarios y aspira a su conciliación. Es una visión de la historia guiada por un telos, un fin último. El fin último que guía la historia es la búsqueda de la unidad perdida. De nueva cuenta el vínculo con los románticos alemanes. Recordemos que en su duda acerca de que la razón pueda realmente permitirnos el acceso a lo real, van a postular a la poesía, a la imaginación creadora como otra vía de acceso, ¿verdad?, al conocimiento. Pero también los románticos alemanes emprenden una remitologización del mundo, una reactualización de los mitos, y entre ellos uno de los más importantes es el mito de la unidad perdida. Es decir, esta idea básicamente de que en el origen prevalecía la unidad, después viene la escisión, y entonces lo que sigue después no es más que el largo camino, ¿verdad?, en búsqueda o hacia la restauración de la unidad perdida. El mito de la unidad perdida se convierte en el mito de la unidad por recobrar. Escindido, México y el mexicano, una vez que trascienda su soledad, podrá acceder a la comunión. Y la comunión es ese camino, ese momento, ¿no?, de restauración de la unidad perdida. La indagación acerca de la poética de la historia en el laberinto de la soledad nos conduce al final a identificar una estética del devenir que recoge la aspiración de Friedrich von Schlegel de enlazar el mundo fenoménico con el mundo nouménico, la poesía con la prosa, el conocimiento por vía racional con el que entrega la intuición poética. Aspiración que encaja bastante bien con la forma en que Paz concibe la historia, la historiografía, arte y ciencia a la vez. Otra cosa que ha molestado a los historiadores de viejo junio, ¿verdad?, convencidos de que la historia es una ciencia. Y si alguien viene y le dice, oiga, lo que usted hace es arte, no es cierto, no me venga usted con un cuento, lo que yo hago es ciencia. ¿Sí? Paz planteó varias ocasiones que él estaba convencido, y aquí esto lo leeremos los historiadores después, con Paul Ricoeur o con Heidegger, ¿verdad?, al reconocer que el trabajo de los historiadores no es un trabajo propiamente científico, o por lo menos no exclusivamente científico. En su ensayo de interpretación histórica se integran, sin contradicción aparente y con una carga de significación semejante, lo mismo el modelo para el estudio de las sociedades humanas de Toynbee que las imágenes poéticas de Ramón López Velarde. Es esa tendencia a la unidad. Bueno, aquí también hay otra cosa que también para los historiadores es inaceptable, es decir, cómo la lectura de unos versos de Ramón López Velarde me van a permitir captar el pasado de una cierta manera. No, para los historiadores de cuño científico o científica esto es inaceptable. En Paz, en cambio, esto encuentra un acomodo extraordinario. ¿Sí?
al raspar la olla de silicato encontramos esta idea de rallada de azteca, el café con leche de la piel, etc. Y eso para Paz encaja bastante bien con los planteamientos que hace Paz. Es esa tendencia a la unidad la que permite conjugar los trazos de una historia que aborda lo social y lo político con los estados del alma. En la medida que los hechos históricos están teñidos de humanidad, eso también lo subraya Paz en varias ocasiones, entonces desfallecimiento, soledad, desamparo, orfandad, desnudez, son imágenes que transitan de la poesía a la historia para formar parte de una peculiar representación del devenir histórico. El ensayo de Paz no ocupa un lugar en la historiografía por el hallazgo e interpretación de documentos, ni por el registro o sistematización de datos empíricos sobre algún proceso, y menos aún por el detalle o la precisión en el relato de los acontecimientos. Por su propia composición, sus valores tienen que ver con aquello que sugiere, una forma de ver para imaginar, pensar y representar la realidad histórica. La historiografía, dice la tradición, se ocupa de hechos particulares e irrepetibles en su singularidad histórica. Ahí donde el historiador busca una definición precisa y unívoca que caracterice a los hechos históricos, Paz invita a constatar la dualidad de sentido o doble significación que aquellos ofrecen. Esto es extraordinario. Donde los historiadores dicen, este periodo, este acontecimiento es tal, Paz dice, es tal, pero al mismo tiempo es tal otra cosa. Donde algún historiador se afana en encontrar cortes y rupturas para establecer periodos históricos diferenciados, Paz convoca a captar el juego de rupturas y continuidades que da lugar al fenómeno de la superposición de épocas o de tiempos históricos. A contracorriente de la especialización, el laberinto de la soledad conjuga agudeza intelectual e intuición poética para formar un caleidoscopio que ofrece una representación del devenir compuesta de múltiples imágenes poéticas que condensan un particular significado. Tiempos y hechos históricos en relaciones de superposición, de analogía, de negación, de correspondencia o no correspondencia. Tal ejercicio de la imaginación creadora no es por completo ajeno a los historiadores, cuya tarea es también de naturaleza poética. Sin duda, la escisión de poesía e historia ha sido más un ideal que un hecho que pueda constatarse en la realidad. El valor que la cientificidad de una disciplina le otorga al saber, sobre todo a partir de la modernidad, y el estatus académico de la historia y de los historiadores profesionales se erigen como un obstáculo para reconocer que la construcción del pasado, de lo que ya no es, sino lo que fue, y captar el ritmo, el sentido de la historia, implica, además de la consulta de archivos y documentos o de teorías y metodologías, un acto fundamentalmente poético. Para muchos será como desandar el camino andado desde los tiempos de Heródoto. Octavio Paz no tuvo esos inconvenientes y por eso la historia en Paz es la dinámica de una oposición de contrarios que aspira a su concentración. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Rico Moreno por esta estimulante, magnífica conferencia plenaria, conferencia inaugural, iluminadora del acercamiento a la historia de Octavio Paz, que a mí me recuerda, no sé si acertadamente, a la nueva historiografía de Simon Schama en sus libros sobre el paisaje, sobre Rembrandt o sobre la Revolución Francesa. Es maravilloso la presentación y ahora tenemos unos 15 minutos o algo así, si alguien tiene preguntas o comentarios. Sí, gracias por su excelente presentación. En ese proceso de conciliación de la historia, ¿qué valor tiene la mística para él? Que precisamente, según mi entender, es una manera de evidenciar su pérdida de fe en la historia. ¿Qué valor tiene la mística para llegar a ese punto de conciliación del budismo?
Me parece que los textos aquí, digamos, que remiten propiamente a su interpretación de la historia, como el laberinto de la soledad, Postdata, o algún otro, no tienen muchos registros. Es decir, yo sí he encontrado que la mística es muy importante en el pensamiento de Paz, en su estudio de la historia de las tradiciones poéticas, pero aquí yo la relación que encontraría es, que dicho sea de paso, esto al mismo tiempo me lanzó a otro proyecto que ahora va más o menos a la mitad, que es hacer una historia de la soledad. Y la mística, ¿verdad?, en ese sentido es uno de los momentos importantes de la soledad, de una de las formas de expresión importantes de la soledad, en tanto que busque renunciar a la comunicación con unos, ¿no?, privilegiando la comunicación, el diálogo con el otro. Yo creo que en ese sentido la mística tiene más que ver con esta extraordinariamente compleja forma de analizar la relación del yo con el otro, ¿no? Para Paz no hay de otra. No podemos renunciar a la otredad, o no podemos pensarnos a nosotros mismos sin necesariamente la otredad, ¿no? Más bien yo lo apuntaré porque yo creo que es una pregunta interesante, pero hay que indagar. De momento, así en términos de su relación con la historia, por lo menos en estos textos no hay un planteamiento claro, ¿no? ¿Se refiere usted a la mística española de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, o se refiere Bueno, más al budismo? La mística al budismo. Que es lo que más le influye a él, ¿no? La mística también le influye a nosotros, pero pienso que esa es centrada. En la entrevista de Soler Serrano reconocía que eso era una mística para él, el budismo. Sí. Acá sí hay, digamos, una parte que también ya no puedo apuntar más, que son estos textos en prosa que Paz escribe, es muchísimo, o sea, son más de 80 textos, porque a veces pareciera ser que lo más importante de Paz es la poesía. Creo que las dos cosas van de la mano. A veces hay quien piensa que uno es el Paz poeta y el otro el prosista o el pensador. Yo encuentro al mismo Paz en los dos. Y en ese sentido, uno de los textos muy importantes que él escribió previos al laberinto de la soledad es el de poesía de soledad, poesía de reunión. Y ahí se van a perfilar elementos importantísimos, no solamente para el laberinto de la soledad, sino me parece para su posterior obra, tanto en prosa como en poética. ¿Pregunta? Sí. Pensando en la influencia que pudo haber tenido Paz para esta conjunción del arte con la historia o la ciencia histórica, pudo haber tenido algo que ver con su papá, que hacía novela histórica, por ejemplo, que viera la relación del arte, de la literatura y la historia en esas novelas históricas, que fuera un acercamiento. No creo. No es el padre, sino el abuelo. Don Ireneo Paz, él sí escribió, bueno, hizo periodismo, escribió novela histórica, escribió poesía, ¿qué otro género me pasó? Buena historia, ¿no? Lo que sí encuentro yo es que hay una, y esto también trato de plantearlo dentro de los capítulos del libro, es que hay una tradición, ¿no?, familiar, en términos de vincular la historia que se vive y la historia que se escribe. La historia en la que participó su abuelo Ireneo Paz, ¿verdad?, que lo llevó a concebir la necesidad de que había que escribir una historia, y lo dice de puño y letra, ¿verdad?, que soltara el blasón sobre los traidores, ¿verdad?, y enalteciera a los héroes. Una historia totalmente romántica, que queda muy al estilo del siglo XIX, ¿no? Pero sí hay en don Ireneo Paz como esta profunda convicción de vivir la historia que se vive. Eso, sabrán ustedes el duelo al que se enfrentó con el hermano de Justo Sierra, ¿no? Se los cuento. Es un pasaje que me encanta porque da cuenta de la pasión, ¿verdad?, con la que se defendían ciertas posturas e ideas en el siglo XIX. Llegados a 1880 viene la elección presidencial, ¿verdad?, y se perfilan dos candidatos. Uno, el general Trinidad García de la Cadena, que había sido antiguo correligionario de don Ireneo Paz en la lucha contra la Revolución Francesa, y Manuel González, que todo el mundo dice es el candidato oficial de
Dios, es su compadre. ¿Sí? Don Irineo Paz, que tiene su propio periódico, que es La Patria, bueno, el último, porque en realidad tuvo varios, ¿no?, que lo llevaron a la cárcel en varias ocasiones, porque era un periodista de oposición. Don Irineo apoya a su antiguo amigo, el senador García de la Calle. Pero además se mezcla ahí un conflicto de intereses editoriales con el dueño de otra editorial que publica otro periódico, que es La Libertad, que es de Santiago Sierra, el hermano de Justo Sierra. El periódico de Irineo Paz se llama La Patria. Empiezan a ventilar un conflicto a través de los diarios, ¿no? Se empiezan a atacar y a responder, hasta que llega un momento en que el conflicto ya es bastante, ¿no? Llega, pues si de tanto alardea de hombre ese Irineo Paz, que venga y que me lo. Y esto deriva en un duelo, ¿sí? Que significa en una hacienda, San Javier en Tlalnepantla. Y aunque Irineo Paz había planteado que el duelo fuese a espada, Santiago Sierra dijo no, a pistola. Él era totalmente inexperto, ¿sí? Tienen el primer enfrentamiento y los dos, como caballeros, hombres de letras, ¿verdad?, del siglo XIX, disparan al aire. Señores, dicen los padrinos de Irineo Paz, el honor está salvado. Los padrinos de Santiago Sierra dicen, no señores, esto tiene que acabar hasta las últimas consecuencias. Y viene un segundo enfrentamiento, Irineo Paz, que sí era diestro en las armas, ¿no?, apunta, mientras que Santiago Sierra, hay el testimonio, hace esto y sigue está algo en la cabeza. Irineo Paz siempre lamentó la muerte, pero bueno, era algo que se hacía en discreción, ¿no? Irineo Paz dejó una obra muy amplia, a veces difícil de conseguir en su totalidad, pero sí con esta idea de vincular la historia vivida con la historia escrita, ¿no? Y el padre no sería, ¿sí? Aunque el padre escribió muchísimo menos, el padre escribió solamente un capítulo sobre el zapatismo para una historia general de la revolución, coordinada por un periodista, Vicente Meléndez, y después escribió una serie de artículos periodísticos cuando ya el alcoholismo le iba ganando rápidamente la partida, cuando su estrella política se vino abajo tras el asesinato de Obregón. Hay una cuestión interesante, ahora que está aquí el embajador para hablar muy bien del archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque en la obra de John Goma, él habla sobre el padre, sobre Octavio Paz de Solórzano. Dice, sí, cuenta cómo se va como agente confidencial de Emiliano Zapata a San Antonio, Texas, después a Los Ángeles, y de ahí los últimos reportes que realiza Goma, hacia 1916, bueno, le llegaron reportes a Zapata de que Octavio Paz había vuelto alcohólico y que no había podido cumplir la función. Y a partir de ahí Goma ya no vuelve a mencionar a Octavio Paz. Y que miren que en el archivo histórico de Relaciones Exteriores nos encontramos un expediente del padre, en donde hay toda una serie de telegramas en clave, ¿verdad?, que dan cuenta, afortunadamente aparece en la identificación, ¿verdad?, que dan cuenta del espionaje que se le hizo durante años a Octavio Paz, porque todavía se le consideraba políticamente peligroso. Incluso hay el plan, ¿verdad?, que se le propone a Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores, de contratar a una bella mujer para, conociendo las debilidades de Octavio Paz, se enrole con él y le saque toda la información. Todo un seguimiento que va prácticamente hasta 1920. Entonces, no desaparece Octavio Paz en 16 y 17, sigue políticamente activo hasta la muerte de Obregón, ¿no? Escribió mucho menos el padre que el abuelo. El abuelo sí era como un escritor nato, ¿no? Toda la vida se la pasó escribiendo y haciendo, combatiendo, ¿no? Ese era Adolfo Castañón, que combinaba muy bien la espada con la pluma. Siempre estábamos así, ¿no? Pero es más bien y Enrique Krauss ha planteado algo muy interesante, ¿no? de este viaje de Octavio Paz a España durante la Guerra Civil Española. Dice Krauss, parece ser que Paz se plantea ahí el dilema de qué hacer frente al padre revolucionario, frente al abuelo liberal que no dudó en sacar el padre. Parece que Paz es la que yo lo dice en un poema. Mi abuelo, cuando hablaba, el mantel olía a pólvora, ¿verdad? Tenía agua, no
hablaba de zapatistas, en fin, y mantengo el diálogo, yo creo que puede hablar. La pluma y la espada es mejor antes, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Comentario? Bueno, hablando de esta relación entre el discurso histórico y el discurso literario, me pregunto si en El laberinto de la soledad y en algunas otras obras Paz pretende a través de la diégesis llegar a este punto que, siguiendo a Benjamin, podríamos llamar el punto de la reescritura de la historia a través de la diégesis. No sé hasta qué punto una reescritura de la historia. Creo que más bien, yo pensaría más bien una escritura auténtica de la historia, más que una reescritura de la historia. Porque otra vez, es que aquí es muy interesante, o sea, pareciera ser que Paz no está procediendo como historiador, ¿sí? Es decir, no está consultando documentos, ¿verdad? Pero tampoco es que solamente procede a través de la intuición poética. Hay también toda una trayectoria intelectual, ¿verdad? Que es formidable. Yo a veces cuando reviso parte de sus biografías, cuando veo casi adolescente Paz, ¿verdad? Y todo lo que ha leído, wow, ¿cómo leían en aquella época, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros poder haber leído ya a esa edad, ¿verdad? A Schopenhauer, a Nietzsche y a los poetas españoles, ¿no? Y uno se queda... No, sobre todo porque no hay, por ejemplo, en El laberinto, sí lo hay en postdata, alguna referencia crítica a la historia oficial. ¿Sí? Por lo menos en El laberinto no lo hay, aunque está implícita, ¿no? Y sobre todo en postdata, ¿no? Miren, antier estaba en un proyecto en la UNAM hablando de este asunto de la conquista de México, de la imagen de la Malinche, de la palabra Malinche, etc. Traíamos a cuento el asunto de que lo que está planteando a Paz ahí no se ha superado todavía, ¿verdad? Yo con mis estudiantes, cuando leemos todavía las cartas de relación, no dejo de observar expresiones de maldito, ¿por qué estamos leyendo a este maldito? ¿Verdad? Paz tiene razón. La herida la conquista es una herida que sigue emanando sangre, ¿no? Nos sigue doliendo, y yo creo que nos va a seguir doliendo mientras no se resuelva ese conflicto, ¿sí? Y tanto en El laberinto como sobre todo en postdata, ¿verdad? Cuando pone énfasis en esta estructura jerárquica de la pirámide como representación del poder, ¿verdad? La necesidad del sacrificio para reactualizar el orden cósmico, me parece que está poniendo énfasis en algo que es muy difícil cuando él lo escribe, ¿no? Porque en México seguimos teniendo una visión muy idealizada del México de España. Es como una sociedad armónica, ¿verdad? Donde todo florece, las artes, la ciencia, etc. Pero nos olvidamos del carácter clasista de esa sociedad, y que esa sociedad necesitaba ejercer una determinada forma de represión para mantener el orden. Creo que en ese sentido habría, digamos, como no tanto un intento de reescribir la historia, sino de, siguiendo al mismo paso, de mostrar esta especie de barroco historiográfico, una historia que tiene una parte oculta, una parte visible, ¿no? Yo lo pensaría por ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, ¿no?, por compartir esta visión sobre la historia en Paz. Y usted mencionó a Hayden White, y yo sé que muchos historiadores profesionales se oponen a Hayden White, pero me parece, después de escuchar sus comentarios, que quizá podemos decir que Paz de cierta manera prepara el terreno para Hayden White. En esa idea, ¿no?, mencionó usted la poesía, el ritmo poético de su visión de historia. No sé. Yo creo que van por caminos paralelos. ¿Sí? Van por caminos paralelos. Y bueno, qué bueno que lo menciona, porque es cierto, ¿verdad? A los historiadores, tanto estas obras de Paz, Sí. es más, ¿qué tiene que estar haciendo aquí en este terreno que es propio de nosotros? Ya los sé también con Hayden White, cuesta mucho trabajo. Hayden White ha ido ganando presencia, digamos, entre las generaciones muy jóvenes de historiadores, pero entre los mayores no, causa
mucho rechazo. ¿Cómo me viene usted a decir que el historiador, la tarea del historiador tiene algo de poético? ¿Cómo me viene usted a decir que el contenido es la forma y la forma el contenido? Cuando estamos acostumbrados a hacer nuestras fichas de trabajo, a sacarnos nuestros datos, ya tenemos ahí el conocimiento. Ahora ya nada más hay que escribirlo, ya nada más hay que darle forma. No, dice Freud, no es cierto. ¿Sí? Desde antes, en la mente del historiador, está prefigurando poéticamente el campo histórico. Todos ustedes van por ese lado. No, tiene usted razón, pero yo creo que van paralelos. ¿Sí? Incluso en otra línea, actúa la hermenéutica. ¿Sí? Aunque más ni utiliza el término ni lo explicita. Pero me parece, yo estoy convencido que va en línea para mí. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Primero que nada, ya es una conferencia muy bonita. En el laberinto de la ciudad, Paz retoma muchos elementos o figuras arquetípicas, haciendo referencia a Carl Jung. ¿Cuál cree usted que fue el objetivo de retomar estas figuras en su análisis? Porque está retomando historia, pero ¿por qué tomar estas imágenes como representación? Digo, sabemos que los mexicanos respondemos de manera casi consciente a un símbolo, pero ¿cuál cree que fue el objetivo de este análisis? Yo creo que Paz, bueno, yo le respondí con las mismas palabras de Paz, ¿verdad? Es como si le hubieran hecho la pregunta a él hace un minuto. Es que lo que él quiere hacer es una terapéutica, una cura, ¿verdad? Casi como sentar al mexicano en el diván, o sentarnos los mexicanos, echarnos al diván y tratar de traer imágenes, y ahí vienen las imágenes arquetípicas, ¿no? La de Neves, por ejemplo, ¿sí? Y en ese sentido, remitirnos al diván, ¿verdad? Implica, Paz, insisto, lo dice con toda claridad, una terapia, una cura. ¿Por qué? Y esto va de paso porque también resulta que muchas veces se ha hecho una lectura del laberinto de la ciudad como si fuese un ensayo sobre la identidad del mexicano. No, él emprende una indagación acerca de la forma de ser del mexicano, pero ese no es el punto central. Paz dice, lo que yo quería hacer era una crítica, ¿sí? Una terapéutica, ¿sí? Es decir, una revisión del problema del conflicto con vistas a tratar de, si no de la cura completa, sino de salir del entorno. Sí, ahí está esta cuestión psicoanalítica, y creo que en buena medida es una terapéutica. ¿Hasta qué punto es una terapéutica para México? Es una terapéutica propia de Paz, ahí habría que ver. Yo creo que están las dos cosas, ¿no? Porque la experiencia de la soledad no es algo que Paz observa objetivamente en los mexicanos. Él mismo tiene la experiencia de la soledad cuando el padre, ¿verdad? Bueno, ya pasó. ¿Cuándo es mañana o pasado mañana? Nace Paz el 31 de marzo y 4 meses después el padre se va. Se va. Tiene unos meses y durante años, ¿verdad? Va a vivir con la ausencia del padre. Y no solamente con la ausencia del padre, sino que la situación familiar ya no era aquella época buena de don Niño Paz, ¿sí? Y se viene abajo. Hay una carta muy interesante de Gildardo Magaña, prácticamente la mano derecha de Zapata, que le dirige a Zapata y dice, ayer vino a verme la señora Paz, para ver si podemos darle una ayuda pecuniaria, porque está muy mal. El padre se fue y además la situación del abuelo, bueno, los constitucionalistas incautan su imprenta, ¿verdad? Destruyen la imprenta e incluso el niño tiene que vender la vieja casona de Miscuac para irse a buscar otra casa más humilde. La situación en ese momento es muy precarias. Y ahí también creo, bueno, ahí sí ya, como yo no soy psicoanalista, pero yo creo que también hay parte de cura personal. Sí. Bueno, muchas gracias por esta estimulante conferencia.